Muy buenas noches, soy Guillermo Vázquez Handal, esto es Diálogo Abierto, aquí por supuesto en la señal de Grupo Fórmula para toda la República Mexicana a través del 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Megacable, 161 de Total Play y en el 354 de Dish. Para Estados Unidos y Canadá, a través de Telefórmula Estados Unidos, vía Xfinity Latino y Latino View, y claro, en nuestro sitio web www.radioformula.com.mx esta tarde-noche de sábado 1 de agosto. Y me da muchísimo gusto compartir esta mesa con mis colaboradores y amigos. Empiezo por mi muy querido amigo Gerardo Gutiérrez Candiani, expresidente nacional de Coparmex, expresidente nacional del Consejo Coordinador Empresarial, encargado también de las zonas económicas especiales y bueno, pues amigos desde la más tierna infancia. Hola, Gerardo. Encantado, Memo. Gusto saludarte. Muy buenas noches a todo el auditorio y gracias por la invitación. Arturo Skype desde Cancún. Encantado de estar con ustedes. Buenas noches. Felipe Gaitán. Un saludo a todos y al auditorio. Carlos Sandoval. Mi estimado Guillermo, Gerardo, Arturo, Felipe, un verdadero honor estar con ustedes y a nuestro público, como siempre, muchas gracias. Aquí estamos listos. Aquí estamos listos y bueno, evidentemente hay que empezar con el caso de Emilio Lozoya porque aunque va a ser una información recurrente todas las semanas, pues habrá actualizaciones. Y la primera, pues hay que decirlo que pues ya es un hecho que no va a tocar la cárcel. Va a estar en su casa con brazalete, le retuvieron visa y pasaporte, tiene que firmar cada 15 días en el reclusorio norte, pero pues en términos reales está libre, ¿no? Hay que decirlo. No va a tocar la cárcel y lo más interesante para mí es el hecho de que la Fiscalía pide 6 meses para poder juntar más pruebas. Esto quiere decir, si hacemos cuentas, que por ahí de enero o febrero vamos a empezar a tener definiciones jurídicas cuando casualmente vamos a estar empezando la campaña para las diputaciones federales y algunas gobernaturas en el 2021. Yo personalmente sigo pensando que esto es un espectáculo mediático, que es una estrategia electoral del régimen y que aunque Emilio Lozoya acuse y diga que él es inocente, pero a ver, aquí hay una ambigüedad. Soy inocente, pero sí hicimos cosas. Nada más que las hicimos porque me las ordenaron. Pues bueno, creo que esto es una tomadura de pelo. Gerardo. Gracias, Memo. Gracias. Saludos a Carlos, a Felipe y a Arturo con mucho afecto. Bueno, yo creo que al final yo coincido. No soy abogado, pero la verdad es que no se entiende después de un proceso de extradición tan largo que no haya, pues que simplemente se vaya a su casa y que todavía tenga un margen de 6 meses para poder pues tener las pruebas o los elementos suficientes. Yo coincido que al final tiene doble efecto, una parte política, por supuesto que la tiene, o 3 más bien, otra indudablemente, pues hubo corrupción en Pemex, eso está claro. Hay muchos casos habidos de compras indebidas o de compras excesivas, en fin, todo lo que ya sabemos. Y otra que creo que es bien importante también tiene que ver con la reforma energética. La reforma energética por temas ideológicos y políticos ha sido denostada, ha sido criticada, y la verdad es que la reforma energética es una de las grandes reformas estructurales que se aprobaron en los pasados 6 años, y que además, hay que decirlo, fue muy consensuada, con una gran participación de todos los sectores de la sociedad, incluyendo el sector empresarial, pero sobre todo con un acompañamiento técnico como muy pocas. O sea, hubo una gran participación, fue una reforma que se abrió a todos los sectores, donde hubo todas las opiniones, se consensuó y al final se aprobó de manera constitucional. Entonces, yo creo que son los 3 grandes elementos que hay que ver, ¿no? La parte política, que va a alcanzar el proceso judicial a todo esto, la parte efectivamente donde hubo corrupción y que yo creo que se tiene que perseguir y se tiene que castigar, no debe de haber impunidad, independientemente de quiénes sean los culpables o no. Y la tercera, pues un justificante al desastre energético que tenemos hoy en el país, sobre todo en Pemex y CFE, que si te parece, pues lo comentamos más. En el siguiente bloque.
Sí, a ver, Felipe, pero independientemente del espectáculo mediático, yo insisto, Lozoya va a poder acusar a los expresidentes, a los exsecretarios, pero esa es su versión de la historia. Yo no creo que vaya a tener el nivel probatorio suficiente para que ellos puedan ser enjuiciados. Esta es una estrategia de 6, 7 meses para seguir influyendo en el electorado y decir que los priistas y los panistas eran corruptos, cuando la 4T pues tampoco vende piñas, ¿eh? A ver, Felipe. No, y además en eso tienes razón, Guillermo. O sea, ni el Morena no es precisamente un santo al que hay que prenderle velas. Coincido con Gerardo, fíjate que yo estoy identificando 4 discursos que va a servir Lozoya. Un discurso que no va a aparecer es el discurso jurídico, porque ese va a ir de muy larga data, va a tardar muchísimo, pero en principio coincido con Gerardo cuando dice que es un discurso moral, porque está señalando la corrupción en Pemex, está señalando el tema de una fallida reforma estructural de un sexenio y de un régimen en el cual se incluía la oposición completa. Ese es un primer discurso, un discurso moral. El segundo tiene que ver con un discurso carismático. El discurso carismático es el tema del nacionalismo del presidente, y él enarbola el tema de la defensa de la patria, es decir, frente al saqueo de las élites, frente al saqueo de los conservadores, está el poder reconstruir este país a través de sus grandes figuras, que es Pemex. Y hay también un discurso electoral que viene el siguiente año, que es en contra, utilizarlo para ganar votos para la Cámara de Diputados. Y un discurso político, que es no dejar crecer a la oposición y aplastarla cuando más convenga. Es un juego de discursos, a final de cuentas es un discurso simbólico, y lo que menos hay es un discurso jurídico. Si te fijas en todo esto, Lozoya nunca va a pisar la cárcel. Nunca. Y al contrario de otros personajes, pero esta figura de Lozoya se le va a agotar muy rápido, porque ya empezó a declinar y el presidente mismo dijo, no dejen de estar las luces sobre Lozoya, que está sintiendo y está percibiendo que Lozoya no le va a dar para tanto fuelle, pero al menos yo veo estos 4 discursos ahí. Más adelante también vamos a hablar del rompimiento del bloque opositor de contención. Arturo, tu opinión. Pues sí, yo pienso que todo esto se está manejando mediáticamente, pero además la idea es continuar enriqueciendo y dándole más fondo y forma a la narrativa que va dirigiendo el presidente, y en base a lo que vaya necesitando esa narrativa y el momento, ya sea más cerca de las elecciones o menos, iremos descubriendo diferentes etapas de esta serie que yo llamo entrega, ¿no? Son varios capítulos, pero la idea es esa, apuntar a una narrativa que nos tenga todos mirando y pensando en el pasado, y sobre todo culpando al pasado y a los supuestos adversarios, porque su narrativa es fundamental crear conflicto y división. Entonces, al estar hablando de ese conjunto que considera el adversario más temido, a que hay que criticar, y que es culpable de lo que nos pasa, que somos víctimas, también nos hace ver hacia el pasado. Y el resultado que están obteniendo es fabuloso, porque les permite que quitemos la mirada de la problemática real que vivimos, que pues cada día es más compleja, ¿no? Yo creo que no les va a alcanzar para eso, pero en fin, Carlos Sandoval. Pero les ayuda. Sí. Y fíjate que yo coincido mucho con lo que dice Arturo. Es buen momento para mover los temas, pero yo diría 2 temas que me gustan mucho, Memo. A ver, el primero, esto va a ser un escándalo que vamos a tener muchísimo tiempo para explorar. Creo que va a ser una cosa muy interesante para el presidente, para poder mover. Sin embargo, yo en la parte positiva, ¿qué te diría? Yo capaz que creo que es algo que va a cambiar para México, el hecho de tener estos acuerdos abajo del agua para hacer contubernios, para hacer negocios, para que la gente realmente tenga un beneficio cuando no se debe. Y voy a una cosa que todos vamos a recordar en la escuela, cuando era la gente que copiaba. Y te lo quiero platicar en ese término porque creo que es muy importante. Cuando un amigo, estábamos en la escuela, que bueno, yo estuve en el CUM, y de repente alguien señalaba a alguien que estaba copiando, era señalado como alguien que era alguien que enseñaba algo que no debería hacer, o sea, que está traicionando a un amigo, ¿no? Yo creo que en este caso se está volviendo algo bien interesante, porque yo creo que las lealtades no deben ser para cosas negativas, y este gobierno puede ser que ponga los temas ahí sobre la mesa, y el no traicionar, o sea, el ser leal no debe ser en cosas negativas, debe ser en cosas positivas. Y yo creo que cuando tú haces cosas malas,
sí se deben señalar. Y en este caso, Memo, y lo hemos visto, es el primer funcionario de este nivel en la historia. Y hemos visto, por ejemplo, el caso de Díaz Serrano de Pemex, que se guardó, le dieron... Rogelio Montemayor también. Sí, Rogelio Montemayor, que la línea era no digas nada, no acuses a nadie y después saldrás con tu lana y estamos todos bien. Pero aquí me gusta... Yo no creo que Lozoya vaya a guardar una lealtad más allá de sus propios intereses. Claro, pero capaz que es el nuevo futuro de México, Memo. Eso creo puede ser un cambio, decir, ya no vamos tú eres tremendamente positivo siempre y eso te lo reconozco, sí, pero yo creo que esto no va a cambiar absolutamente nada. Te lo reduzco, las malas prácticas van a continuar. Te lo reduzco al tema de los niños en la escuela. Yo creo que el niño que acuse al cuate que copia está haciendo algo bien. Bueno, Gerardo Gutiérrez y yo fuimos compañeros en secundaria en el glorioso Carlos Gracida de Oaxaca y nunca copiaba. Y Memo me copió siempre y nunca lo acusé. No, hay que acusarlos, hay que acusar a los copiones. Yo creo que puede cambiar algo interesante en el país. Oye, Carlos, pero eso de estar acusando nos puede llevar al tema de Brasil, donde cada quien acusa como quiere y como puede. O sea, nos vamos a los extremos. No. Ese optimismo que tú ves puede generar una crisis política, no digo que encubra, pero tampoco lanzar lodo por a diestra y siniestra. Coincido, Felipe, acusar con pruebas, pero por ejemplo, yo creo que puede cambiar la visión. O sea, a mí, dentro de todo lo malo que puede ser esto, creo que tiene algo bueno. Bueno, podemos cambiar. Vámonos a corte, continuamos en el siguiente bloque platicando lo que proponía Gerardo Gutiérrez, hablar de la expectativa real de la reforma energética que, bueno, al final de cuentas va totalmente ligado al tema de Lozoya. Vamos a un corte, no tardamos absolutamente nada, seguimos aquí en diálogo abierto, por supuesto, en la primera cadena nacional, Grupo Fórmula.